Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenos días en América, muy buenas tardes en España y en Europa. Tenemos la satisfacción de hacer esta aula americana especial. Es la primera que hacemos en nuestro recorrido de aula americana con el doctor José Antonio Serrano, que es profesor investigador del Colegio de Michoacán, una larga trayectoria. Él se forma, se licencia en la UNAM, se doctora en el Colegio de México y inmediatamente, yo diría que hace ya, ¿cuántos años? Veintitantos años, está en el Colegio de Michoacán. Esa es su institución, ha tenido diversos cargos, entre ellos el último ha sido presidente del Colegio de Michoacán. Ha publicado notables investigaciones y libros conocidos, especialmente en la temática de Fuerzas Armadas, de milicias, obviamente sobre el liberalismo, y en los últimos tiempos le conlleva una investigación de largo recorrido sobre los pueblos de indios, especialmente en el Bajío, entiendo. José Antonio, un placer que estés en Aula Americana. Evidentemente, CIAL es tu casa, conoces muy bien a CIAL, conoces muy bien a la Universidad de Amor I. Tuvimos como un sabático, varias estancias y un largo etcétera, y has colaborado con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. Realmente empezaría con lo primero, y somos amigos. Es decir, realmente es una larga trayectoria la que hemos, y ahí sí, con Juan Ortiz, con varios colegas, pues hemos estado transitando por distintos caminos, y yo siempre digo, uno de los placeres de la academia, después casi de 24 años de conocerlos, Manuel, pues hace buen rato somos amigos. Y ahora sí agradezco institucionalmente a la universidad, a la Aula América y al CIAL que es una referencia para mí, siempre ha sido, me ha permitido tener intercambios contigo, y a partir de ahí, como lo dije cuando ingresaste a la Academia Mexicana de la Historia, pues Castellón se ha convertido en el camino de Santiago de los que nos dedicamos sobre todo para el siglo XIX, español e iberoamericano. Gracias, Manuel, por la invitación. Bueno, sí, pero nos conocemos más, nos conocemos casi a 30 años, dentro de 2 años. Pero bueno, en esta aula americana rompemos el formato y no se trata en este caso de que un profesor, investigador, profesora nos explique un tema de investigación y luego empecemos con las preguntas y el debate, sino que entramos directamente a cuestiones que nos gustan mucho, sobre cuestiones de formación, cuestiones de lecturas, cuestiones temáticas, cuestiones de por qué te hiciste historiador, un poco de destripar a los historiadores y de historiadores en el buen sentido de la palabra, indagar esa historiografía no solamente en los libros, sino también en sus trayectorias. Por lo tanto, vamos a realizar una serie de preguntas y después, evidentemente, todas las participantes de Aula Americana también podrán hacerles preguntas que quisieran, que sean pertinentes al doctor Serrano. Y las que no pertinentes, pues también animo a que también fueran. La primera cuestión, José Antonio, es, nos gustaría saber, desde tu formación como historiador, en la licenciatura, también en tu formación en el doctorado, ¿quién te influyó? ¿Por qué por qué quisiste ser historiador? ¿Quién te influyó? ¿Qué maestros tuviste en estas licenciaturas y después en el doctorado? Y en ese contexto, una segunda pregunta que engloba esta, y ¿cómo pesó el clima intelectual, si pesó el clima intelectual y político en esos años para que tuvieras una decisión o no de convertirte como historiador? Adelante, José Antonio, y un placer. Pues empezaría con esta última pregunta, con este último palabra, concepto. Sí, me da mucho gusto que me destripes, en el sentido que me destripe yo, realmente, porque hablar de la trayectoria de vida académica, pues es hablar de muchas cosas también personales, no podemos nunca desligar. Por eso me interesó tanto cuando hablábamos de esta posibilidad, que es a final de cuentas de hablar desde la vida personal,
que se vuelve vida académica y que los historiadores siempre tratamos de hablar de objetividad, pero siempre está presente nuestras vivencias. Y en ese sentido, sí, como historiador, pues había que hablar desde el origen. Cuando tú me dices quién influyó en mí, pues fue mi padre. En primer lugar, mi padre fue el que hizo que yo fuera historiadora, porque era un extraordinario narrador. Siempre hablaba de la familia, siempre hablaba de nuestra familia y me acostumbró embelesado a interesarme por los muertos. Y claro, a regañarlos. Hay esta famosa frase de O'Gorman que los historiadores no regañamos a los muertos, sino los explicamos. No, en mi caso, mi padre sí nos enseñó a regañar a los muertos, a nuestros muertos. Pero voy más a esta pregunta, Manuel, de qué clima me tocó a mí y cómo influyó ese clima intelectual, que es político, que es cultural, que es social, en ese México de los 80s. Y lo primero que tengo que decir es que a la generación anterior a nosotros, Manuel, lo sabemos, pues les influyó la revolución cubana, en muchos sentidos. En mi caso fue la revolución nicaragüense. Cuando yo empiezo, yo me situaría en esos 80s, después de la victoria de los sandinistas en Nicaragua, pues hubo un gran regocijo y una gran efervescencia intelectual para muchos que no estábamos en la Ciudad de México, sino yo me hice en Guanajuato. Y en ese sentido ya me había acercado a la literatura, ya conocía sobre todo a los novelistas del boom, famoso boom, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, muchos, pero en ese momento, en los 80s, con ese medio y sobre todo cuando un hermano mío, el mayor Luis Miguel, pues me dice, bueno, ya que a ti te interesa estas cosas de América Latina, ¿por qué no lees a un historiador que combina sabiamente la cuestión de la literatura y la militancia política? Estoy hablando, por supuesto, de Antonio Gramsci. Gramsci fue para mí y es para mí un referente fundamental en mi formación. ¿Por qué? Porque, bueno, no entro a Marx con los Grundies, que, bueno, si alguien entró por ahí, pues francamente, rápidamente se hace no nada más no se hace marxista, sino se hace antimarxista, no se entiende absolutamente nada con lo que dice Gramsci, lo que dice Marx. Pero yo entro con Gramsci y en ese momento, pues, se me abre un panorama metodológico, historiográfico, de pensamiento, y ahí estoy yo en esa izquierda. En esa izquierda, además, que no es esta izquierda estalinista todavía, mucho de una revolución inmediata y espasmódica, sino de una militancia política que debería ser para construir lo que llamaba Gramsci el bloque histórico. Entonces, ahí me ubico yo, Manuel, me ubico en esta izquierda gramsciana y rápidamente también en Guanajuato, pues entro al Partido Revolucionario de los Trabajadores, trotskistas. No soy cuadro, por supuesto. Realmente la célula que yo militaba pues era una mitocondria, éramos 3, no éramos más allá de eso. Pero lo que quiero decir es que eso me influye muchísimo. A final de cuentas, por distintas razones, pues me voy a la Ciudad de México. Y me voy, entre otras cosas, porque, aunque suene paradójico, entro primero a la carrera de Derecho, pero no me gusta, me doy cuenta, y pues mi papá no le gustó mucho mi decisión. Yo iba a entrar a la carrera en la Universidad de Guanajuato, pero no, me voy a la Ciudad de México. Pero porque me voy a la Ciudad de México. Había hecho Derecho y era... ¿no? Exacto, él era abogado, él estaba muy interesado, ya mi hermano mayor se había salido de la carrera de Derecho y yo sería el segundo que me salía de la carrera de Derecho porque mi hermano se fue a Literatura. Entonces, pues no fue una situación especialmente familiar pero lo relaciono directamente porque esa fue una decisión para mí fundamental. Un joven militante, interesado en la izquierda, en una izquierda renovadora como era la gramsciana, llega a la Ciudad de México y pues rápidamente empiezo a incorporarme, estoy hablando en los 80s, incorporarme a la Facultad de Filosofía y Letras. Y en ese sentido,
la Facultad de Filosofía y Letras es pues un hervidero. Hay que recordar que en los 80s es un momento especialmente importante también a nivel internacional. Nos dábamos cuenta, estaba la revolución, habían caído también las dictaduras. Esos 80s yo trato de compararlos, pero puede que sea una idealización mía, con los 60s. O sea, es un momento de gran efervescencia, igual que en los 60s a nivel de Occidente, con movimientos sociales, discusiones sobre las maneras de reforma y revolución, y en ese sentido los 80 son especialmente importantes. Y bueno, llego a una universidad donde hago historia. Yo quería ser sociólogo, pero a final de cuentas, o literato, pero me decido por historia. Bueno, ahí empezó mi degeneración hasta la actualidad. En lugar de ser sociólogo, soy literato, pero ahora soy historiador. Y eso, pero nunca olvidé esa relación que me había permitido lectura Gramsci. Empecé a leer mucho sobre marxismo. Soy un poco obsesivo, como bien dice Manuel, yo nunca voy a poder entregar un tequila reposado, soy demasiado activo, con mucho movimiento. Pero en ese momento empiezo a leerlo, llego a una universidad, 84, 85, donde hay profesores que había leído y que los tomo paralelamente a mis cursos primeros de historia, que eran dos marxistas muy inteligentes que estaban renovando el marxismo en México, la filosofía marxista en México, que es Sánchez Vázquez, Adolfo Sánchez Vázquez, que era un exiliado español, y el otro es Carlos Pereira. ¿Por qué lo cito? Porque ellos dos son gente muy renovadora, incluso como diría Marx, en una mesa Carlos Pereira dice, pues si estos son marxistas, yo no soy marxista, ¿no? Frente a un marxismo muy ortodoxo, muy cerrado. Y en la Facultad de Filosofía y Letras empiezo entonces mi carrera. Y el otro tema que me marcó antes, en esos 80s, pues es la Ciudad de México. Estar en la Ciudad de México, pues es darte cuenta del universo que es vivir en una ciudad de esas magnitudes, pero también de esas magnitudes culturales, intelectuales. No podías dividirte para estar en tantas actividades, teatro, cine, mesas redondas, etcétera, de esos 80. Y bueno, eso es lo que me marca. Me preguntabas también, Manuel, en algunas preguntas que estuvimos intercambiando, ¿cuáles son mis referentes? Pues esos son mis referentes primeros. Ellos dos y un grupo importante de historiadores, pero lo que realmente me marca a mí, y ahí es donde empieza mi interés por la independencia, pues es el movimiento de 1988. En México, en 1998, hay un movimiento político, alianzas de los partidos de izquierda. Ya ha desaparecido el Partido Comunista, está el partido, ahorita no me acuerdo, socialista, donde se aglutinan en los 80s, antes de 1988, distintos partidos. Bueno, en 1988, Cuauhtémoc, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de el gran presidente que había sido el general Cárdenas, Lázaro Cárdenas, pues él encabeza un movimiento reformista muy, muy importante, que se da a nivel México, que se da a nivel universitario. En la universidad, ahí es donde hay un mitin ahí, en 88, donde los universitarios, Pumas, pero de todas las universidades de la Ciudad de México y muchos grupos de intelectuales políticos se unen y nos vamos a las elecciones. Las elecciones de julio de 1988 es muy importante, porque el PRI, está la duda, yo creo, el PRI no sabemos si ganó o no las elecciones, ¿no? Aquí hay varios jóvenes que
ya han vivido estas instituciones democráticas, sobre todo en los 90s. Pero cuento una anécdota de qué mundo vivíamos antes de 1988 en México, y es una anécdota del fundador de mi institución, Luis González y González, que en 1945 aproximadamente llega a votar a su lugar, se llama San José de Gracia, llega a votar y le dice el encargado de la urna: a ver, Luisito, ¿vienes a votar? Sí, voy a votar por primera vez. Y le dice: bueno, si tú vas si vas a votar por el candidato de oposición, ya no hay boletas. Si vas a votar por el candidato del PRI, ya votamos por ti. Entonces, ese es el mundo que vivíamos. Un mundo con instituciones muy controladas por el PRI, un mundo que no nos gustaba a muchos, un mundo que sabíamos que veíamos casi una eternidad, llevaban 70 años, pero sobre todo desde los 50, los priistas controlando todos los sistemas. Pero de repente, y ese es el punto, en 1988 se ve la posibilidad de lo que se ha llamado la transición política. ¿Y por qué lo digo? Porque la transición política ahí sí me marca. O sea, porque como en todos los países de América Latina, después de las dictaduras militares, en el caso de México, después de un partido hegemónico que controlaba todo, pues se ve uno que hay posibilidades de un cambio muy fuerte. Y en ese momento, yo me considero de la generación del 88, pues en ese momento militando de izquierda, digo, pues esto sí puede cambiar. Y para mí es muy importante, porque yo voy en el tercero, cuarto semestre, quinto semestre de historia, y entonces, pues como todos, empiezo a decir, bueno, ¿qué es lo que me va a interesar estudiar? Y inevitablemente, no de manera inconsciente, sino de consciente, es cuando me interesa lo que se ha llamado las transiciones. Si estábamos nosotros después de 88 en una larga transición hasta la fecha, si estábamos viendo que estructuras históricas que se habían consolidado sí se podían cambiar a través de instituciones democráticas, el voto, el Congreso, la presidencia, pues en ese momento me llamó la atención muchísimo. Y es cuando yo empiezo, además de transitar, y eso por eso lo relaciono, que yo venía de una izquierda que no consideraba exclusivamente la revolución como la único elemento. Los gramscianos, pues somos eso. Hay que construir alianzas, vínculos sociales para transformarlo. Es decir, en muchos sentidos es una etapa reformista. Pues a mí me gustaba esa etapa que estaba en 1988. Una etapa donde veíamos a de alianzas. Y el cambio es tan fuerte que siempre pongo la misma anécdota. Empezó un partido socialista unificado de México, tiene sigue con una revista que se llamaba Memoria, que era del Partido Comunista primero, después del ZUM, y antes de julio de 1988, antes de las elecciones, yo lo revisé hace poco otra vez, estaban hablando de la Revolución Mexicana, de que en 1945, bueno, estaban preparando la revolución, eran antipriistas, y para agosto, después de las elecciones, para agosto de 1988 están hablando ya de la democracia. Lo que necesitamos es la democracia. Es decir, es una transición muy fuerte. Fue tal el movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas que el discurso político empieza a cambiar rápidamente. Ahora empieza desde la izquierda a decirse lo que necesitamos son instituciones democráticas, Congreso, elegir al presidente, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es el ambiente que estoy, Manuel, en 1988. Y he de añadir, si me permites, también está la pregunta, ¿qué profesores me marcaron? Sí, Adolfo Sánchez Vázquez, Pereira, pero de manera ya metodológica, del oficio de historiar, pues es Josefina Vázquez. Josefina Vázquez, yo empiezo a ser su auxiliar de investigación en 1985, en el segundo año, casi el primero, segundo, tercer trimestre de la carrera, y ella me marcó, ¿no? Josefina Vázquez en ese momento, pues era uno de los historiadores
muy importantes en México, era además a nivel internacional, tenía en ese un renombre muy fuerte. Entro a trabajar con ella, entro directamente a sus proyectos de investigación. Ahí conozco a dos queridos compañeros que entran al doctorado en el Colmex. Ella es del Colegio de México, Juan Ortiz y Luis Jáuregui, que trabajaban con Josefina Vázquez en un seminario sobre fuerzas militares. Y ahí viene el tema, Manuel. ¿Cuál es mi primer tema? El primer tema, pues sí, es ejército. Ahí es donde empiezo. Josefina en ese momento está trabajando el ejército, está trabajando fuerzas militares, Estado, etcétera, vida política. Yo entro ahí a ese seminario muy joven, ellos ya estaban en el doctorado, yo apenas estaba en tercer semestre, pero Josefina me enseñó el oficio a trancazos, no hay otra palabra. Porque me dice de repente, cuando llego, me ve y me dice, bueno, ¿por qué no va al Archivo General de la Nación en México? Y vaya al Fondo Gobernación y a ver qué encuentra. Yo dije, bueno, va a ser bien fácil. Llego al Archivo General de la Nación, pido gobernación y de repente me dicen, bueno, ¿qué tema está buscando? No, pues me manda mi profesora a que mande a ver qué encuentro sobre vida política en el siglo XIX. Muy bien, son 1,500 cajas, ¿eh? Entonces, es esa cosa de Josefina de mandarte así a ver qué encuentras. Pero bueno, eso me forma. Eso, en pocas palabras, y aquí voy yo, como sabes, si no me paras, Manuel, en algún momento yo le sigo. Se une todo en ese momento como historiador. Mi vida personal, mi vida académica, mi militancia en la izquierda, este gran cambio que es 88, la transición, esta posibilidad de trabajar con una historiadora desde el principio en archivos, principio en seminarios, conociendo el medio en la UNAM y en el Colegio de México. Es decir, me formo pues relativamente muy rápido. Y ya para cuando empiezo la militancia, he de decir, la dejo a un lado, francamente. He de decir que en algún momento Centroamérica me llamaba mucho la atención, no necesariamente irme a Centroamérica, pero sí militar. Y en ese sentido, en 88, 89, pues empiezo a conjuntar, y yo creo que fue un buen círculo virtuoso, la izquierda, mis lecturas, mi interés por lecturas historiográficas, el oficio, etcétera. Pero ese es el ambiente. Ok. Hay, bueno, varias cosas que hemos discutido mucho tiempo y seguiremos discutiendo y que tú has mencionado, ¿no? Ese binomio reforma-revolución, me refiero en lo que tú has explicado, vivencial para el caso de México, de finales de los 80 especialmente, esa transición y esa crisis, que son temas de tu vivencia, de tus vivencias actuales, pero que de alguna forma los trasladas también a buscar, a navegar y a buscar en la historia, a bucear en la historia de tus temas, un siglo después, ¿no? o más, casi 2 siglos después, porque no solamente con tus primeros temas, con el contingente de sangre, de las levas, sino que te sitúas ese finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y te topas con justamente esas reformas que van a llevar a una revolución, en este caso de independencia, a una crisis, obviamente, y esas transiciones. Y en ese contexto, obviamente, podríamos hablar del paralelismo, que hemos hablado muchas veces del paralelismo, no tanto creo de la historiografía española con estos temas, porque se da a mi forma de ver unos años antes, pero sí de la situación política española, justamente en los años 80, 90, en donde se está saliendo de una dictadura hacia una transición democrática y hacia una democracia. Lo que tú estás planteando a mí me recuerda mucho respecto es decir, la lucha reformista que se convierte, o la lucha revolucionaria que finalmente se convierte por un triunfo de la democracia. Ese es el planteamiento discutido que, por ejemplo, yo viví con el eurocomunismo, tanto los partidos comunistas italianos, francés como el español, en ese contexto. Pero lo que yo te quería también plantear, y luego con otros temas,
es que todo eso que nos has explicado, cómo encaja en los 90, a principios de los 90, en la primera mitad de los 90, con una historiografía que a mi forma de ver, yo sí que hemos reflexionado sobre esto y últimamente estamos escribiendo. No sé si fuimos conscientes de ese cambio historiográfico, me refiero a un cambio notable historiográfico a niveles generales con la entrada de la historia cultural y el derrumbe de la historia económica y social, pero particularmente me refiero en este caso obviamente a las cuestiones de las independencias, ¿no? Y el planteamiento y el surgimiento con mucha avidez de temas hasta ese momento vetados, o no vetados, pero sí soslayados como constitucionalismo, liberalismo, derechos y un largo etcétera. ¿Tú cómo, después de 30 años, cómo reflexionas sobre esta cuestión? No, muy buena. El tema es, efectivamente, como todos los historiadores, hay que situarlo ahí sí el momento de un cambio. 88 para mí es el cambio, Manuel. Y nos damos cuenta, después tú y yo siendo amigos, estando en España y leyendo, que las diferencias historiográficas de los 80s entre España y México son muy fuertes. Acá en España se está reflexionando sobre la revolución burguesa. En México no. En México, donde fue el gran debate, el gran debate del siglo XX, la Revolución Mexicana, no el siglo XIX. El gran debate fue si era revolución, si era una reforma, una mera explosión social, una mera, como decía, un motín grandote. Pero cuando yo me meto en el siglo XIX, ¿por qué me interesa? Porque yo buscaba transiciones. ¿Y cuál más transición? Un historiador que esta transición entre siglo XVIII y siglo XIX. Y ahí está en medio la guerra de independencia. Ahí yo me doy cuenta, en primer lugar, de ese tema que puedo yo, de manera sensible, empezar a conocerlo. Ya estaba yo siglo XIX, ya estaba yo en siglo XIX por mis profesores Ana Carolina Ibarra, varias gentes que me marcaron, Norma de los Ríos, Esquetino, que trabajaba marxismo. Yo había una. En la facultad era un historicismo, tal cual era lo que marcaba. Pero yo tuve la suerte de buscar la otra vertiente. Y la otra vertiente que me encontré, Manuel, pues obviamente es el marxismo británico que me marcó tanto. Yo al principio no quería hacer ejército, te he de decir. Yo lo que estaba buscando es en la Ciudad de México el Tribunal de Vagos. Vagos en el sentido de que eran trabajadores de la Ciudad de México en medio de una crisis. Pero tuve que cambiar y me meto directamente al ejército porque las levas son levas de vagos, o sea, los reclutamientos. Por ahí va. Pero lo que tú dices es especialmente importante, Manuel, porque realmente si uno ve las agendas de investigación que estaban en los 80s para siglo XIX, pues efectivamente era una historia estructuralista económica, donde la política casi no contaba, donde desde el marxismo había un economicismo militante, más con la teoría de la dependencia que ya estaba cayendo, pero también con una historiografía que decía el siglo XIX pues es una continuación más de la colonia. Eso es lo que yo estaba viendo. Pero claro, cuando lo veía a los ojos de mis profesores, de Josefina Vázquez, que no es marxista, que no venía de esa, no era dependentista, aunque le tocó directamente, pues yo estaba viendo otras cosas de grupos políticos, política sobre todo, y formación del Estado. Entonces, en ese sentido, Josefina sí ancla muchas de mis ideas para no casarme con la teoría de la dependencia, con las estructuras, este estructuralismo economicista, sino vamos a ver política. Porque el ejército es ante todo, y aquí está Joaquín, pues es una cuestión política, no nada más es una cuestión de la guerra, sino todo lo que implica previa, durante y después. Pero lo interesante, Manuel, y ahí por eso sí me gusta mucho las comparaciones biográficas, en tu caso lo voy a ver con mucho cuidado, pero de otros colegas. En mi caso, el hecho de haber llegado a los 90s con la construcción, las transiciones democráticas, yo creo que nos da un peso específico donde nuestros debates anteriores de mis profesores o de mis referentes no pesan para marcar la agenda de enfrentamiento. Estoy pensando Virginia Guedea, Jaime Rodríguez, Carlos Errejón,
no venían ni de la izquierda, pero Jaime Rodríguez, Virginia Guedea, Juan Ortiz, Luis, no tú y yo que sí habíamos militado, ellos vienen en otra perspectiva, pero ¿qué es lo que nos une? Esa transición, el interés de entender las instituciones liberales. Yo creo que ese es decir, nuestro pasado, Manuel, de Juan, Luis, Ernest, no nos une estos debates de los 80. Lo que nos une y lo que nos permite discutir son los debates de los 90. Liberalismo y el liberalismo entra. Y para mí es muy interesante esto, porque realmente a veces los pasados intelectuales de uno marcan demasiado el debate que estamos. Pero en este caso, nuestros pasados no marcaron tanto, en pocas palabras, y eso me gusta, porque podemos dialogar, discutir, no estar de acuerdo con Jaime Rodríguez, François Xavier Guerra, Antonio Anino, pero este interés en los 90 por temas comunes, liberalismo, grupos populares, construcción de milicias, construcción de elecciones, eso sí nos da un piso común. Gracias a que la teoría de la dependencia efectivamente ya no era, además, el gran referente. Nosotros no nos preguntamos tan fácilmente, Manuel, creo, que si era el liberalismo, como lo decía la dependencia, o el propio marxismo, un liberalismo casi epidérmico. Casi el siglo XIX era la continuación por otros medios del siglo del colonialismo. Ahí nosotros ya no estamos. Hablando de eso, esos debates ya los vemos muy lejanos, al menos yo lo veo muy lejanos. Leo la teoría de la dependencia, leo obviamente la cuestión, pero mis referentes intelectuales me permiten, y no nada más mis referentes intelectuales, sino el grupo de investigadores, historiadores que confluimos por muchos lados en los 90, nos permite dar cuenta que nuestros pasados diferenciados no nos marcan, sino que los temas de la agenda de los 90 es lo que nos une, nos vuelve, en algunos casos, colegas que discutimos muy fuerte, pero que no tenemos referentes tan distintos. Y eso me gusta. Eso permite hablar. Ahí, José, perdona que interrumpa, José Antonio, pero ahí, y tú has insistido mucho, fuiste uno de los primeros, al menos en mis lecturas, no sé si de los primeros, pero estoy casi seguro, de subrayar y de evidenciar el peso notable de las interpretaciones del siglo XX sobre el siglo XIX. Especialmente de las interpretaciones, del peso de las interpretaciones revolucionarias o de las distintas revoluciones, en este caso la mexicana, pero también la cubana, y la mirada desde el 20 respecto al 19. Y ahí creo que fue una notable losa, incluso similar a la de historia tradicional o a la historia oficial, en ese sentido. Pasados esos tiempos, ¿cómo ves ahora esa perspectiva? Pasados esos tiempos, Manuel, la revolución mexicana de los 80s, de 1910, se la cargó, es decir, la afectó el propio PRI. Cuando nosotros hablábamos de PRI, casi, en mi caso, yo no quiero hablar de otros, hablaba casi del origen del PRI. Y eso, francamente, sí lo rechazaba. Es decir, en el sentido estricto, sí es una revolución desde mi punto de vista, pero si tú lo veas ya los pasos del tiempo, había sido una revolución que se había diluido y se había convertido en un grupo político muy cerrado, antidemocrático y autoritario. Y en ese sentido, mi reflexión sobre la Revolución Mexicana, y no en ese momento, ahora, sobre la Revolución Cubana, es pues muy negativo. Es decir, se han perdido gran parte de las posibilidades de cambio que sí nos animó. Ya no digo de la Revolución Nicaragüense, porque sigue siendo un parteaguas para mí ver hacia Centroamérica, pero bueno, lo que está sucediendo ahora no necesariamente en Nicaragua no es el resultado de la revolución. ¿Qué quiero decir? Este siglo XX para mí no era atractivo, porque yo lo veía
políticamente lejano, y yo no veía ahí ningún proyecto que me moviera a esperanza, porque hay que decirlo, las esperanzas en la historia, como nosotros lo vemos, también es importante. ¿Eso quiere decir que somos subjetivos? No, hay que ser no presentistas, hay que saber el contexto y todo, pero claro, uno ve la historia también como buscando sensibilizarse frente a tu presente. Siempre lo digo, yo soy historiador porque ante todo y sobre todo me interesa el presente. Y mi presente, Manuel, no era el siglo XX, no era la Revolución Cubana, no era la Revolución Mexicana, y de repente entonces surge el siglo XIX como el origen de instituciones democráticas liberales. Y por eso volteé a hacer eso. Ahí sí todo el ambiente intelectual, ahí sí he de decir, el marxismo inglés lo dejé a un lado en el sentido estricto de la palabra, no me interesé por grupos populares, sino yo me fui directamente a comprender desde una posición de izquierda, marxismo, gramsciana, a las élites. ¿Cómo entender que estas élites, en mi caso las élites regionales, son las que van marcando el rumbo del siglo XIX? Y en ese sentido sí me ayuda, en el sentido de ver a esta élite, empiezo a hablar incluso de mi tesis de doctorado, hablo de clases medias, trato todavía de buscar en alguna manera recuperar ese vocabulario analítico del marxismo, me doy cuenta que no me sirve, lo dejo a un lado, pero como sí se dan entre élites políticas regionales con las élites nacionales y grupos populares, aunque no los trate, sí tensiones, negociaciones, etcétera, en términos de estructura política, pero también estructura social. La cuestión fiscal para mí es tan importante, por eso. No me meto a estudiar medios de producción, sino las negociaciones sobre una parte de la economía que es la fiscalidad. Pero bueno, eso es lo que podría decir ahora, Manuel. Sí, no, pero en este caso, que ahora después de 30 años o de 20 y tantos años parece una cuestión lógica, en ese contexto tú serías historiográficamente, ideológica y políticamente un hereje, porque sí. En el sentido de que no solamente por el peso notable de esos primeros años, aún en esos primeros años de los 90, como tú estás diciendo, no solamente la teoría de la dependencia, sino la teología de la liberación, pero también del peso colosal de la historia económica y social, de la sociología histórica y un largo etcétera, y de repente, entre comillas, aterriza todo un giro cultural, de una historia cultural, bueno, encarnado por lo que tú has dicho o no, en donde ahora el peso, incluso revolucionario, o revolucionario reformista en el sentido de Firet, está encargado por la esencia política. Rescatas a Gramsci y fantástico, pero lo que yo recuerdo de esos primeros 90 es que Gramsci también estaba medio enterrado ¿Sí? en ese caso. No, lo que quiero decirte es que ahí navegas, me parece que navegas a muy contracorriente, no sé cómo lo ves tú, y aún así eres persistente en esa conciencia, y me refiero historiográficamente, ¿eh? Me refiero ante una incomprensión por una parte y una omisión, porque yo recuerdo el propio Brian Hammett en una frase que tiene en el libro que hemos hecho de homenaje, diciendo, bueno, a mí me invitaban, pero en realidad el único que hablaba de historia social era yo, porque los demás solo hablaban de historia política, ¿no? Digo, en los 90, dice algo así, diciendo, bueno, a mí me invitaban porque caía bien, porque era simpático y tal, pero en realidad yo no tenía interlocutores. Y eso me hizo mucho pensar, efectivamente, ahí rápidamente, no sé tu percepción, rápidamente en los 90 se pasó de una dependencia colosal, no es una crítica, sino una aseveración, a todo lo contrario. Y esa transición historiográfica, pues obviamente tuvo resquebrajamientos. La segunda cuestión, y termino con esto, es esa que nunca te he preguntado, esa cohabitación desde donde tú que nos has explicado de dónde venías, de tu formación, de tu interpretación histórica, con tu maestra, con la doctora Vázquez, que la has mantenido hasta ahora. Bueno, me refiero historiográficamente, has sabido llevarla, porque, como tú estás planteando, Josefina no es alguien
marxista, pero sí que tiene, creo que una clave, no sé si es así, sí que tiene claro la estructura del Estado y de las instituciones del Estado. Y en esas son las líneas de investigación. Me imagino que por ahí iría, yo digo cohabitación simpáticamente, ¿no? En el sentido de fraguar una alianza alumno-maestra y luego mucho más. Sí. Mira, lo dices muy bien. Yo pondría por el lado, Manuel, de las sensibilidades. Nos dimos cuenta que empezamos, y ahí sí, ni modo, tenemos que hablar no de un ego, sino de cómo nosotros ayudamos. Y me refiero a una generación que viene desde que nacieron en los 40, pasando hasta 1970. Nosotros nacimos en los 60, etcétera. ¿A qué me refiero? Entramos a unos 90 donde el debate político entre marxismo, no marxismo, dependencia, no dependencia, ya no está. Ya no son nuestras coordenadas. Y yo lo veo positivamente. ¿Por qué? Porque en ese momento empezamos a tener agendas comunes, no debates doctrinales. Esa es una de mis críticas, pero también me extrañeza, porque a mí sí me gustaría, leyendo otra vez Dependencia, dejamos de lado muchos temas que estaban ahí, si fue una revolución, si no fue una reforma, el liberalismo fue, ¿cómo se llama? No fue tan profundo socialmente. Todo eso creo que lo tenemos que rescatar, y lo trato de rescatar yo con este libro de Pueblos de Indios. Por eso estoy tan interesado, porque regreso realmente a trabajar grupos populares, clases populares, etc. Pero bueno, en ese sentido, Manuel, hay una sensibilidad común. Con Josefina Vázquez posiblemente en los 70 ni siquiera hubiéramos estado peleándonos todo el tiempo. Y te lo pongo tal cual. Pero Josefina sí tiene una característica, que ella sí es muy abierta. Parece que está regañando a todo el mundo. Sí lo regaña, sí nos dice de cosas, pero al mismo tiempo tiene la sensibilidad de saber que posiblemente, como ella lo dice, yo no tengo, capaz que mis estudios debo de replantearlos. Eso me gusta de Josefina, ya de la manera muy personal, directora de tesis, etcétera, porque ella me decía, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, pero bueno, dilo, vamos a ver qué. Y esa apertura sí, de Josefina sí la reconozco. Tiene una personalidad a veces, pues sí, muy agresiva, que dice casi, si no piensan como mí, como yo, pues mejor váyanse. No, en mi caso ahí sí el cara a cara fue para mí importante. Pero lo interesante, Manuel, es que ya no estamos atados, y lo digo tal cual, atados a si somos dependentistas, si no somos dependentistas, si somos marxistas o no somos marxistas. Porque en ese sentido el debate ideológico se deja, no a un lado, sino no se destaca tanto, y nos vamos directamente a lo importante que son, vamos a fuentes, vamos a archivos, vamos directamente a estudiar eso, y a partir de ahí, ahora sí, vámonos a las teorías y a las discusiones. Por eso siempre pongo un ejemplo. Brian Hammond, qué bueno que lo dices. La primera vez que yo lo conozco al profesor Brian Hammond, ahora somos amigos, pero en 1996 lo conozco y le digo, oiga, pues qué interesante, después de leer su libro, oiga, qué interesante, usted es un muy buen representante del marxismo inglés. En ese momento, antes no se paró y me aventó el plato. Me dijo, no, yo no soy para nada de eso. Pero tiene razón, es una distinta historia. A eso voy, Manuel. Él no viene de historia social marxista, pero sí hace una historia social que nos permite tener interlocuciones muy interesantes con él, independientemente de dependentismo. ¿Qué rescato? ¿Por qué la independencia para mí? Que es un poco lo que yo creo que también. La independencia para mí en este marco general, pues es el momento realmente de la transición. Para mí, el estudio que yo hago sobre Guanajuato, pero los demás que he hecho, pues la guerra es para mí el elemento transformador y que potencia, para el caso de Guanajuato y otras regiones, es el que potencia las posibilidades de un liberalismo. Yo siempre, es la última parte de mi libro, de mi tesis de doctorado sobre Guanajuato, que digo, guerra y liberalismo en Guanajuato fueron articuladores y modificadores de la estructura de antiguo régimen.
No me pregunto en ese momento si fue una revolución. Ahora estoy convencido que sí fue una revolución social, no nada más política. No necesariamente a favor de las clases populares, es un parte del libro, sino que fue, sobre todo, y se nos olvida, y a veces se nos olvida, ahí sí por insistir tanto en los pueblos, en los ayuntamientos, que tenemos que hacer una historia política desde los grupos sociales. Un ayuntamiento controlado por mineros o grandes propietarios, obviamente, no es lo mismo que un ayuntamiento controlado por indígenas o mestizos. ¿Es una cuestión instrumental? Sí. Entonces, no es que hablemos, y es excelente la propuesta de Antonio Anino, pero tenemos que replantear, y yo estoy seguro que Antonio lo alentaría a replantear su concepto magnífico de pueblo. No hablemos de pueblo, sino qué tipo de ayuntamientos pueblo son controlados por qué grupos. Y por ahí voy. Pero la independencia para mí entonces es el tema central de inicio de la revolución, las reformas, las transiciones, no lo mismo, porque se dan distintos, que es el siglo XIX. Yo digo, el grito de independencia, el 15 de septiembre de 1810, cuando empieza el movimiento social de la independencia, es la puerta de entrada al siglo XIX. Y sigo estando convencido. No son las reformas borbónicas, sino es ese momento en México, posiblemente no en Sudamérica, estoy seguro, antes se había dado, pero en México en 1810 es la puerta de entrada al siglo XIX y lo va a marcar durante un largo tiempo. En ese contexto, bueno, obviamente ya has hablado y sigues subrayando, yo creo que una reinterpretación de la guerra de independencia, porque no solamente tú, sino también Juan y otros historiadores y historiadoras empiezan a hacer algo a mi forma de ver, y claro, eso es más o menos después de una perspectiva, ¿no? Difícil, y es subrayar la importancia de la guerra de independencia, pero no en clave patriótica o nacionalista, como hasta ahora, como hasta ese momento de los años 90 y principios de los 2000, que eso ya venía desde la historia tradicional, la historia oficial, la historia patria, no solamente en México, sino también en toda parte de América, e incluido, evidentemente, Europa y España, ¿no? Pero lo subrayáis en la clave social, y eso yo creo que fue un jalón, hasta el punto que luego me referiré a que lo tituláis y sois avanzados ahí para proponer un grandísimo congreso en Morelia en 1999, en donde se titula así, las guerras de independencia, y contempláis otra cosa que ahora parece que fue fácil o que es general, y que en esos momentos no era tal. Tú lo has contado muchas veces como en ese congreso muchos de los historiadores de gran renombre como Chiaramonte, Brian Hammer y un largo etcétera, eran, tanto de Sudamérica como de México y Norteamérica, era la primera vez que se encontraban. O sea, se habían leído, pero nunca se habían encontrado. Entonces, hay varias cosas. Una, la parte historiográfica, subrayando las guerras de independencia, la parte historiográfica entrando en la ecuación, la Constitución del 12 más el liberalismo, pero no en clave especialmente de derecho, de la parte de historia del derecho, que ya sabíamos que era una clave más o menos conservadora, ideológica y también analíticamente. Y la tercera es que tenéis claro este grupo de historiadoras, Marta Terán, se me escapa, ¿no? Más gente, en donde hay que unir voces para un planteamiento historiográfico continental. Y yo creo que eso fue una revolución, o sea, el cóctel fue una revolución historiográfica. Claro, 20, 25 años después, todo lo podíamos ver obvio. ¿Cómo no ibas a investigar la guerra en clave social? ¿Cómo no ibas a investigar las instituciones del doceañismo como ayuntamientos, diputaciones, milicias, etcétera, etcétera? ¿O cómo nos vamos a reunir a historiografías latinoamericanas, no latinoamericanistas, en donde las historiografías latinoamericanistas no se reunían en general en América Latina, se reunían en Europa? Eso es un tema que podíamos estar hablando. Y ahí actuó de núcleo, al menos en los años 80 y 90, luego ya se empezó a diluir esas cuestiones, ¿no?
Entonces, no sé cómo lo ves en eso. Y una cosa que depende de esa. Porque la tercera consideración es que también sois vanguardistas en convocar un congreso y subrayar el tema central hasta el momento, que son los ayuntamientos. Sí, realmente tocas varios temas, Manuel, voy a ser un poco más concreto. Sí, el Congreso de Morelia realmente surge, pues primero de la amistad con Marta Terán, de darnos cuenta, de nueva cuenta reafirmo, los temas comunes que teníamos sobre guerra de independencia, y francamente, pues fue ya no éramos tan jóvenes, pero sí fue una impulso juvenil, para decirlo, de decir, bueno, vamos a ver si pega, y pegó, porque realmente fueron muy generosos, los que participaron, tú participaste, Guerra, varios fueron muy generosos, donde les dijimos, les mandamos una carta casi como una botella al mar, oiga, nos interesa mucho hacer este congreso, ojalá pueda venir, nosotros le ofrecemos el hotel y las comidas, pero no podemos pasaje. Bueno, todos dijeron que sí, todos dijeron que sí, y se hizo ese congreso. Y fue muy interesante, porque como tú dices, gente que no se conocía, se habían leído, pero nunca había sido. Y por otro lado, también la extrañeza de nosotros, de que para comunicarnos con la gente, sobre todo con los colegas de Sudamérica, teníamos desde México que comunicarnos primero con Europa o con Estados Unidos y después con Sudamérica. Eso sí me llamó la atención. Ahora que están es un tema muy importante, las redes. No había redes. Eso sí lo perdimos, Manolo, con la dependencia. La dependencia sí había redes. En toda América Latina se conocía. Eso yo creo que tendríamos que volver a insistir en hacer redes. Hemos intentado, y creo que lo hemos logrado mucho, Manuel, es sobre guerra de independencia, siglo XIX, etcétera. Ya no tenemos que ir a Estados Unidos, los mexicanos, a Estados Unidos, a Europa, para comunicarnos con los... Ya hay redes muchas, incluso internet, etcétera. Aula América es un ejemplo más, y vuelvo a insistir, Castellón de veras es el camino de Santiago. Ahí nos conocimos muchos. Pero ese fue, a final de cuentas, el elemento. Ahí sí el locus, el lugar, fue ese el primero. Después, qué bueno, se multiplicaron. Pero en ese momento también nos dimos cuenta, Manuel, sin habernos leído. Yo no había leído a Marcela Ternavasio, por ejemplo. No había leído a Queramonte, sí lo había leído, pero a otros más, a Goldman, a mí Goldman. Pero nos dimos cuenta que teníamos temas comunes. Ahí es donde yo voy. Muchos tenemos pasados comunes, pero la independencia para nosotros era fundamental. En nuestro caso, lo he dicho, lo hemos escrito tú y yo, la mojonera histórica del siglo XX, la Revolución Mexicana. El patito feo era siglo XIX y el gran tema antes de los 90 era colonia y ya no se diga prehispánico. Ahora es lo contrario. Si uno revisa las historiografías, la independencia se ha convertido en un buen, y ahí voy la palabra, laboratorio de ideas, de herramientas, del liberalismo, de la guerra, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa es la importancia primero de la independencia, Manuel. Uno de los temas que tendríamos que abordar. ¿Por qué estudiar la independencia? En nuestro caso fue, a final de cuentas, origen es destino, en pocas palabras. Ahí se dan las instituciones representativas, soberanía, llega el liberalismo, están las Cortes de Cádiz, y ahí nos encontramos con distintas generaciones. Uno, ¿por qué estudiar? Porque metodológicamente creo yo, y tú lo acabas de decir, cuando está este congreso nos damos cuenta que tenemos sensibilidades comunes, tenemos pasados distintos, pero metodológicamente podemos entrarle por muchos medios. Opinión pública, el liberalismo, soberanía, ayuntamientos. ¿Por qué estudiar ayuntamientos? Porque para mí ahí es el vínculo entre liberalismo, resonancia social del liberalismo e instrumentos de prácticas e instituciones canalizadoras de las negociaciones políticas. Ese es el punto central. Tú me preguntabas por qué ayuntamientos. Ayuntamientos para mí es eso. Es la manera más fácil,
pero metodológico, y no manera más fácil quiere decir con una dejanez, sino es el momento, el lugar donde uno puede conocer si estas instituciones gaditanas, liberales, tienen o no resonancia social. Y la pregunta que sigue, ¿quiénes son los que se aprovechan? ¿Quiénes aprovechan? No lo digo de manera tan pragmática como si fuera un instrumento, sino cómo ven una institución nueva, un ayuntamiento constitucional, cómo lo ven como una institución que les permite, entre otras cosas, negociaciones con otros grupos, negociaciones a nivel local, a nivel nacional, etcétera. Pero también ahí formación de ciudadanía, formación de ideología, en pocas palabras, ideas, ideologías y prácticas políticas se juntan con los ayuntamientos. Eso es lo que a mí me interesaba cuando estudio los ayuntamientos. Me permite tener, no a ras de suelo, pero sí una institución muy interesante y que además permite, y ahí viene el otro tema que a mí me gusta mucho decir, hablar no del siglo XIX como lo decían los dependistas, no pasó nada, la burguesía era taca, sino decir, si uno ve la vida política a través de los ayuntamientos, es muy vital, muy rica. No es solamente el control de un grupo, de un ayuntamiento, son muchos, y ahí sí, desde abajo se empieza a construir, sí, los estados, se empieza a difundir, sí, los principios liberales, ciudadanía, igualdad, etcétera, y sí se construye un país. En cierta manera hemos exagerado casi una nación de pueblos. No, también hay que considerar otros, congresos, federalismo, etcétera. Pero en ese momento, en los 80s, esa era mi visión, Manuel, como la historia regional es la que construye la historia nacional. Por eso los ayuntamientos. Y la independencia está en medio. Es el gran tema para mí, parteaguas del siglo XIX, y ahora pues sí me estoy acercando más al siglo XVIII, pero ¿por qué estudiar actualmente la independencia? Nos sirvió demasiado, nos puede servir demasiado metodológicamente. Ahora, ¿en qué nos ayuda, digamos, a las ciencias sociales? Bueno, ubicarnos en un momento de transición. Segundo, el momento que empiezan realmente a hacer prácticas, tendremos que hablar qué tanto eco social tuvieron estas instituciones, diputaciones, ayuntamientos, milicias, que vienen de un referente, sobre todo del liberalismo gaditano. Eso nos permite saber, sensibilizarnos frente a problemas actuales. Por eso seguimos. Entonces, hay un momento metodológico, historiográfico que fue, para mí, no quiero hablar de todos, muy importante, porque estudiar la independencia y el liberalismo me formó, me ayudó, y ya como ciudadano o alguien interesado, un profesor universitario, transmitir a mis alumnos por qué es tan importante el siglo XIX. Por todo esto, porque empieza cambios y nos enfrentamos a lo que todo historiador se enfrenta: cambios, continuidades, rupturas, revoluciones, reformas. Ahí está. No son... yo veo dos temas, en pocas palabras, importantes desde el punto de vista de transiciones, cambios, etcétera. Obviamente, uno es, pero ni siquiera se puede pensar porque no fue negociación, ni si fue una guerra, fue una conquista, sino es la revolución, estos años desde la guerra Cádiz, la guerra de independencia hasta 1957. No desdeño el porfiriato, pero después sigue 1910. Lo que tú y yo hemos escrito, Manuel, fue tal que hablemos de revolución, reforma, transición en la primera mitad del siglo XIX, cuando efectivamente antes era un tabú. Hablar de esos temas en los 90s era como decir, estos niños francamente son de derecha, si la hablaba desde la teoría de la dependencia. Muy de derecha, muy de derecha. ¿Por qué? ¿Para qué decir que el siglo XIX vale la pena si lo que importa políticamente es la Revolución Mexicana? Pero, pues nosotros francamente fuimos solos. Bueno, yo tengo un par de cuestiones más, pero vamos a abrir la palabra a los asistentes por si te quieren hacer alguna consulta o alguna pregunta. Adelante. ¿Quién quiere intervenir? Joaquín, adelante. Muchas gracias, Manuel, y gracias a José Antonio por tan ilustrativa explicación y amena la charla también, además.
obviamente pues por la cercanía con tu obra, ¿no? Y también quiero pensar que en lo personal pues me interesaba mucho estar aquí, escucharte, y también algunas cuestiones que me han ido saliendo respecto a tu exposición. Justo una ya la planteabas, ¿no? Ya estaba respondida. Ay, no, puse mal el papelito. Que era la cuestión de por qué entrarle justo a la élite, ¿no? Y a la parte de la construcción de estas capas altas, esa ya quedó respondida, pero justamente cómo a partir de esta militancia tan fuerte como lo mencionabas, izquierdista, cómo acabar haciendo precisamente pues trabajar al ejército, ¿no? Justo al aparato represor del Estado, ¿no? En mi caso, pues no da lugar, pero en mi caso también me asumo de izquierda, no militante, pero pues acabé trabajando y a mí me han llamado historiador de derechas y cosas así, porque pues, justamente es el otro opuesto, ¿no? En cuanto a una ideología histórica tradicional. Entonces, ¿cómo digamos, no justificar, porque no es que eso tengas que hacer, pero cómo engranar, digamos, mentalmente para ti lo uno con lo otro, porque es tu primer trabajo, ¿no? El contingente de sangre, ya quizás uno muy clásico, aunque por ejemplo en mi caso, pues siempre que pienso en ti, pienso más bien en jerarquía territorial, ¿no? Pero pues tu primer gran trabajo fue ese, ¿no? Y por el otro lado, hablando precisamente de del entorno que más trabajas y que conoces mejor que nadie, creo yo, que es Guanajuato, y ahí sí engranado con tu militancia gramsciana, que ya la ponderaste. ¿Qué opinión te merece el planteamiento de John Tutino de Making a New World, ¿no? O sea, sobre pues que justo en este contexto que tú trabajas, en el momento específico de la guerra, especialmente en Guanajuato, fue donde surgiría el sistema capitalista, ¿no? O sea, ¿qué opinión te merece desde la parte quizás ya no tanto histórica netamente, sino desde este otro entramado más bien ideológico, ¿no? Y pues muchas gracias por toda la charla, José Antonio. No, muy buena, Joaquín, siempre muy buena pregunta. ¿Por qué estudié las élites? Primero, las estudié con una perspectiva ahí sí de izquierda. A veces, y ahí sí tengo que decirlo, alguna vez invité a Sonia Pérez Toledo a una clase y empezamos a hablar, y ella sí me dijo, bueno, es que tú ya no estudias la historia social. Le dije, pues bueno, yo sí estudio la historia social, pero de las élites, porque son un grupo. Y además, lo que a mí me ha ayudado a estudiar, no tanto, el libro de jerarquía sí, yo no uso tanto pueblos, uso sectores. Ahora escribí hace buen tiempo uno que se llama sobre la revolución de los pueblos, donde yo digo, tenemos que regresar a la historia social, como lo acabo de decir, para entender a los ayuntamientos. Entonces, muy buena pregunta, sí. Estudio a estos grupos sabiendo cuál es su comportamiento y tratando de valorarlo y criticarlo. Por ejemplo, te pongo el libro que trabajé sobre fiscalidad. Bueno, gracias a estas élites políticas no hubo una reforma fiscal como debió de haber sido, según el liberalismo, que fuera igualitario, equitativo. Se opusieron. Bueno, trato de decir, pues estas élites se opusieron. Ahora, el otro tema de Guanajuato Tutino, yo estoy de acuerdo, lo uso mucho a John, no lo uso, sino lo leo mucho. Su libro fue el libro sobre Making of the New World. Me sirvió muchísimo con este capitalismo que él llama voraz, para el siglo XVIII. Ya su nuevo libro, que apenas lo voy a leer, pero ya leí casi todos sus capítulos que forman, digamos, el primer núcleo, pues me gusta la manera en que trata de plantear esto de la transformación. Lo que no estoy de acuerdo es que es una revolución. Ahí sí hay un tema de perspectiva de los grupos populares. Cuando yo estudio grupos populares indígenas, los sigo desde 1640 hasta 1840, pues los grupos populares en ese sentido no son este actor que todo el tiempo, para la primera mitad, todo el tiempo están tratando de pelear, etcétera. No, la guerra de independencia, y tú me vas a entender muy bien, Joaquín, acaba 3 grandes tensiones de final del siglo XVIII. El tributo se acaba,
que era uno de los grandes temas en contra de los pueblos de indios, los indígenas de Guanajuato. 2, el diezmo que les querían cobrar y por consiguiente quitar se acaba. 3, lo que llama Marx, y muy bien, el desahucio, es decir, este capitalismo que va quitando a los indígenas la tierra como arrendatarios, como usufructuarios, los grandes propietarios los empiezan a quitar y ellos quieren entonces ser indígenas otra vez y tener pueblo. Se acaba la crisis económica. Entonces, sí hay un debate con John ahí. No estoy tan de acuerdo, porque si se acaban estas tensiones, los indígenas ya no quieren pelear, no necesitan pelear, como sí lo hicieron desde 1640 hasta 1810, en contra de tributo, porque querían tierras. De repente la crisis económica, los propietarios dicen, pues sencillamente vamos a volverlos otra vez arrendatarios, que eso era lo previo al capitalismo voraz. Entonces, yo lo que he leído de John, sí, es interesante su propuesta, sí estoy de acuerdo que los grupos populares, en este caso los indígenas, sí tienen una voluntad, no me gusta la palabra agencia, tienen una voluntad, negocian, pero negocian en momentos y tensiones, pero negocian cuando lo necesitan, no todo el tiempo. Y yo creo que, y ahí sí tomo al primer tutino, no al segundo, o al tercero, se da, porque hablo de su primer libro sobre Enera, ahorita no me acuerdo, él ya habla de una descomprensión social que es la guerra. Muchos temas que habían tensionado la sociedad de finales del siglo XVIII, la guerra los acaba. Ya te puse 3 casos: tierras, diezmo y tributo. ¿Para qué quieren seguir peleando si ya esos temas no están? No, es más, hay una desgravación, les quitan impuestos en la primera mitad del siglo XIX. Se pelean con la iglesia, eso sí, pero no con los patrones. Entonces, esa es mi lectura de John Tutino. Hay que leerlo, sí, tiene cosas muy interesantes, pero sí, yo no me meto tanto, me voy a meter más o menos con su propuesta, porque no estoy tan de acuerdo con ella. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna intervención más? ¿Preguntas? Adelante, Nicolás. Gracias, José Antonio, por la exposición. Tengo dos preguntas en una. Yo me acuerdo que te conocí en 2010, cuando se publicaban las independencias del laberinto. Era un poco un balance, ¿no?, digamos, iberoamericano de lo que había pasado con el tema de las independencias. Y a partir de eso pienso, o me pregunto, ¿cuáles son los debates actuales que crees que marcan la historiografía mexicana hoy, más allá de las independencias? ¿Y cuáles crees que son los debates que todavía se debe en la historiografía mexicana respecto a problemas que aún están por explorar, o que, digamos, o que se han explorado de una manera incompleta? Mira, muy buena pregunta también, Nicolás. Siguen estando presentes ayuntamientos, congresos, liberalismo, desde sensibilidades generacionales, y hay que decirlo, muy distintas, ¿no? Lo que ahora yo veo, por ejemplo, las temáticas son cuestiones de género. Eso sí, varios de mis alumnas y alumnos están en eso, en el sentido de patriarcado, en el sentido de estructuras de la casa, etcétera, etcétera. Eso sí ha estado muy presente. También ha estado muy presente ahora, aunque ya se ha cubierto, la cuestión cultural y religiosa. Creo que tiene razón Eric Bajón, que en paz descanse ahora, en ver cuál es la cultura popular de la guerra de independencia. Eso sí, francamente, nos la cargamos, mi generación. Por pensar que eran liberales todos, no nos dimos cuenta que hay sensibilidades comunitarias, religiosas, etcétera, que también tienen un papel muy fuerte. Yo soy muy secularizado en ese sentido, no lo veía, pero habría que regresar a esos temas, a analizarlos más. Imaginarios, por ejemplo, también son importantes las figuras. Nosotros éramos más de prácticas políticas. Hay que hacer también, considerar pues esta historia de los lenguajes políticos a todos los niveles. Nos hemos quedado con
por obvias razones de fuentes en las élites. Entonces, la guerra de independencia puede ser interesante. Y hay que entrarle también a la cuestión comparativa, Nicolás. Yo creo que eso es lo que nos falta. Fue uno de los impulsos de mi actual proyecto, que es comparar este periodo de 1790 a 1850 aproximadamente entre los países de la región centroamericana y México. Es decir, los de la audiencia de Guatemala, la audiencia de México y la audiencia de la Nueva Galicia. Yo creo que a mí me ha permitido repensar temas, creo que podemos aportar también, y esa cuestión comparativa. No tanto irnos hay que considerar las revoluciones atlánticas, no, sí están ahí, pero sí hay que hacer más comparaciones entre audiencias, territorios, capitalías generales. Incluso, y aquí retomo la frase famosa de Sartori, se pueden comparar peras con manzanas, porque acuérdense, está ese dicho de que no se pueden comparar peras con manzanas. Sí se pueden comparar si sabemos qué queremos comparar. Porque no nada más son las similitudes, los contrastes. Y ahí sí, contrastando una Nueva España, la España central, con la nueva, con Guatemala, donde no hay estos movimientos, qué sucede y cómo marca el liberalismo. Que eso es a lo que voy. Por eso la historia comparada entre regiones, entre países, no tanto en países, sino audiencias, etcétera, ayuda mucho, y yo eso sí lo extraño demasiado. Decimos todo el tiempo, no, la nación, no, pues seguimos haciendo la nación, incluso en la historia regional. Aun cuando decimos, no hay que estudiar nada más México, ya no fuimos a la historia regional, qué bueno, no hay que estudiar a México como un todo, son regiones, pues ahora hay que estudiar a México como, o la Nueva España, no como en sí mismo, sino, a ver, comparemos con Perú, lo que está haciendo muy bien todo este proyecto de Claudia, Manuel, vamos a comparar. Ese era el objetivo central, y con esto voy un poco terminando, el objetivo central del libro de 88-89, Manuel. Vamos a salirnos del nido, en pocas palabras. Bueno, vamos a ir un poco también cerrando y terminando. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Queréis intervenir alguien más? Adelante, Sergio. José Antonio, por una parte me ha gustado sobre todo la entrevista, el formato. Mi pregunta más que nada es una curiosidad que tengo referente a la historia de género. Si alguna vez, en el momento en el que realizaste la tesis doctoral, estudiaste o investigaste a las mujeres dentro del papel que tuvieron en las milicias cívicas antes o después de las independencias mexicanas. Mira, la respuesta es no, porque como me dijo una alumna, ahora estoy en un seminario que de verdad me ha cambiado la perspectiva sobre género, justicia en Oaxaca. Bueno, y una alumna misma, porque alguien me preguntó, ¿pero ya te habías acercado a género? Yo no contesté, contestó una alumna muy querida que me dijo, no, porque ni son ciudadanas, ni son soldadas, ni son diputadas, ni son ciudadanas en ese momento. Sencillamente no, y es cierto, era un patriarcado. Yo con cierta burla e ironía, y lo digo enfrente, yo tengo 2 hijas y una mujer que si me oyen me van a matar, pero yo tenía un patriarcado historiográfico. No, las mujeres no las veía. Había dirigido una tesis, sí, sobre mujeres, me ayudó mucho, pero no las había visto. Ese es un tema, Sergio, que vale muchísimo la pena. Y también del otro lado, la cuestión patriarcal. O sea, cómo marca la cuestión patriarcal. He leído un artículo que les recomiendo mucho a los que trabajan en México, va a salir seguramente estudio Mexican Studies, sobre la cuestión de género y patriarcado como movilización de la sociedad en alguna región. Vale la pena, vale mucho la pena, pero yo creo que es uno de los temas. Muy Manuel, bien, voy a acabar. Sí, un minuto y cerramos, ¿te parece? Creo que has tocado 3 temas a lo largo de tu trayectoria. Uno es historiografía, luego se incorporó, tú estabas diciendo, federalismo, y quiero simplemente subrayar 2. Últimamente, con un auténtico plan estratégico desde cuando tú tuviste, antes también, pero la dirección, la presidencia del Colegio Michoacán, y es incorporar a Centroamérica. Incorporar a Centroamérica no solamente a la historiografía mexicana y mexicanista, sino también en el contexto más amplio. Y en segundo lugar, siempre has tenido
en la cabeza incorporar también las voces y las interpretaciones de los jóvenes y de las jóvenes investigadoras. Para cerrar sobre esta cuestión. Bueno, uno sí, Centroamérica, y viene ahí sí origen es destino, Manuel. Cuando uno tiene unos cargos, y tú lo sabes, tiene la posibilidad de hacer, no nada más de pensar. Y en ese sentido, los 80s de Centroamérica para mí fueron fundamentales. No los estudié, pero ahora ya estando en la presidencia y nos pedían un plan de trabajo, dije, para mí Centroamérica es seguir la internacionalización de mi colegio, el colegio de Michoacán. La otra, por eso Centroamérica es tan importante. La otra se me olvidó, la otra se me olvidó, Centroamérica y la otra. Sí. Incorporar en los proyectos a los jóvenes investigadores. A los jóvenes, sí. Eso siempre yo creo que los profesores, siempre se dice, aprendemos mucho de ellos, es cierto, pero lo más interesante es que es una cuestión ética, y lo digo de profesión. Los jóvenes con sensibilidades, ya lo vieron en mi caso, los jóvenes con sensibilidades distintas, contextos distintos, en medio de eso, siempre tenemos que abrir espacios, y el deber sí es parte. Y para mí, mis alumnos, pues son tan importantes como mi propia obra. Y en ese sentido, abrir espacios es un deber ético, profesional e institucional. Y qué mejor manera, y ahí sí va el anuncio, Manuel, pues con el libro sobre esta nueva, hablaban de el primer libro que hicimos sobre historiografía, pues ahora hay que buscar las voces de muchos en un libro que estamos preparando sobre historiografías, nuevas visiones, y ahí sí las nuevas visiones son las generaciones. Pero muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a ti, también muchas gracias a los miembros de CIAL. Despedimos en este caso esta transmisión, agradeciéndote tu participación, tus también propuestas, reflexiones y también tus sinceras palabras. Te mandamos un gran abrazo hasta que nos podamos ver. Un gran abrazo a todos. Gracias. Una disculpa que voy a una reunión, pero gracias.